El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo las quieren mover. Todo lo hacen para que los vean la gente. Ensanchan las filacterias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, este pasaje del Evangelio que hemos escuchado nos invita a contemplar a Jesús en esta enseñanza a sus discípulos y a la multitud. Ahora están juntos. Y habla ahora de lo que han hecho los escribas y fariseos. Ellos han tomado el saber. Incluso en otro pasaje va a decir: ustedes tienen la llave del saber, pero ni entran ni dejan que otros entren. Pero hoy les dice que han tomado la cátedra de Moisés, que se han sentado en ella. Es decir, que toda la enseñanza de Moisés la tienen ellos, ¿sí? Y dice Jesús: hagan lo que les digan, pero no imiten sus obras. Hacer, pero no imitar obras ahí. Si tuviéramos que ver en nuestras vidas, la mayoría de las veces que enseñamos algo a los demás es correcto, ¿no? ¿Alguna vez los papás enseñan algo incorrecto a sus hijos, que hagan algo incorrecto? Bueno, a lo mejor alguna vez, ¿verdad? Y les dicen, les enseñan, por ejemplo, a veces a decir alguna mentira, ¿sí? Si vienen estos, tú vas a decir que ya, una mentira, les enseñan. Pero dice Jesús: no imiten sus obras. Dicen muchas cosas buenas. Dicen los papás a sus hijos: no mientas. Es bueno enseñar. Sé honesto. Es bueno ser honestos. ¿Sí? Pero no nos vaya a caer esta otra palabra de Jesús que dice de los escribas y fariseos: dicen una cosa y hacen otra. ¿Verdad? Por eso no imiten sus obras, sobre todo aquellas que no son buenas obras. No las imiten de lo que hacen. Cuando nosotros contemplamos en la vida diaria, en la vida social, política, económica, si nos fijamos, por ejemplo, en el aspecto político, cuando andan los candidatos en sus campañas, dicen una cosa, ¿no? Y cuando ya están en el gobierno, hacen otra, ¿no? Y a veces hasta se parece que lo que está describiendo Jesús. Dice: buscan los primeros asientos
en las plazas. Les agrada que los saluden, que les hagan caravanas. Señor diputado, ¿cómo está usted? Señor presidente, ¿cómo está usted? Cuando hay algún mitin, alguna celebración, ¿a dónde llegan a sentar a los políticos? Atrás, en medio de la gente, se sientan hasta el primer lugar, los primeros. Y si es el estrado, allá también, ¿no? Buscamos, dice, los primeros lugares, que la gente nos vea. Eso es lo que buscaban los escribas y fariseos. Jesús dice, ensanchan las filacterias del manto, los listones del manto, porque los fariseos, entre más listones, entre más ancho el listón que llevaban en los mantos, pues mejores se les creía, como que más buenos, más piadosos, más sabios, ¿sí? Ustedes los ensanchan, dice, como si fueran más sabios, como si fueran más humildes, más sencillos. Y les agrada que la gente los salude en las plazas. Que no sea así entre ustedes, dice Jesús. Esa es la enseñanza a la multitud, que no sea así entre ustedes. El que quiera ser el más grande, que sea el servidor de todos, que sea el último. Porque el que se engrandece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Toda nuestra vida ha de ser un servicio a Dios y a nuestros hermanos. Como nos enseñó Jesús domingo pasado, el mandamiento más importante de toda la ley: amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? ¿O no se acuerdan del domingo pasado? ¿Sí? A ver, ¿quién vino a misa el domingo pasado? Aquí. Levanten la mano, hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba. Bueno, entonces voy a empezar con la tarea. ¿Se acuerdan que les dije? Que iba a preguntar los 10 mandamientos y que al fin me podía llevar mi micrófono. Voy a ir a preguntar, ¿verdad? Voy a empezar de atrás para adelante. ¿Está bien? No es cierto, no voy a ir a preguntar. No voy a ir a poner en evidencia alguno, ¿verdad? Pero dejamos que se aprendieran los 10 mandamientos, ¿sí? Como un compromiso también de vivir nuestra vida con Dios, ¿sí? Y entonces el servicio que hoy nos pide Dios es a nuestros hermanos, el amor al prójimo y el amor a Dios. Y que todo lo que hagamos sea con toda la humildad, no para ser reconocidos, no para que nos alaben por lo que hacemos, ¿sí? No porque digamos, hago algo y ahora ya tengo méritos, ahora ya me tienen que atender, ¿verdad? No porque alguien diga, yo he ayudado mucho a la iglesia y no me hacen un favor, ya estuvo, se echó a perder todo. Tanto que he ayudado a la iglesia y no me van a celebrar una misa en mi casa que quiero, ya se echó a perder todo también. Porque estamos esperando que nos paguen. Estamos esperando que lo que yo hago, que se me recompense, que se me reconozca. Igual que los fariseos, así le hacían. Por eso Jesús les echó en cara siempre: el que dice en una cosa y hace en otra. Nuestro servicio tiene que ser siempre desinteresado. Nunca vamos a recibir del que esperamos recibir algo. Y si lo hacemos con ese interés, menos. Es cierto que, pues, un dulce, ¿a quién le sabe amargo? Es decir, una buena palabra, un reconocimiento, pues a nadie le desagrada. Me reconocen, me agradecen por esto que hice. Bien, pero no lo estoy esperando. Es distinto a que yo lo espere a que me lo den así libremente, ¿verdad? Pero no lo hago con ese interés. Entonces dice Jesús: el que se engrandece, el que se enaltece, será humillado, y el que se humilla será engrandecido.
Hoy, queridos hermanos, vamos a dirigirnos a Dios nuestro Padre. Primero, para pedirle que nos conceda la gracia de actuar con rectitud, de no decir una cosa y hacer otra, de servir a nuestros hermanos siempre con humildad, de servir a Dios de tal manera que no tengamos que reclamarle nada, que no tengamos que decirle: ¿por qué, Señor? Si yo te estoy sirviendo, ¿por qué me pasa esto? No, todo lo que hacemos no lo consideremos como méritos. Merezco, ya hice esto, por lo tanto merezco esto otro. No va a llegar eso nunca. Que todo lo que hagamos sea para bien de nuestros hermanos y para la gloria de Dios. Que el Señor nos conceda siempre tener esta conciencia de que servimos a Dios en nuestros hermanos, y que no queramos entonces estar por encima, que no queramos ser grandes por lo que hacemos, que dejemos que el Señor sea el quien nos conceda esa grandeza. Por eso dice este ejemplo: cuando te inviten a un banquete, no ocupes los primeros lugares, no sea que el que te invitó también tenga otro invitado más importante que tú, y cuando éste llega, vaya y te diga: levántate porque va a sentarse ahí. Lleno de vergüenza te vayas a ocupar el último lugar. Mejor deja que otro te levante, dice. Que cuando llegue el que te invitó te diga: amigo, ven, pásate a la cabecera. Yo te aseguro que te verás honrado delante de todos. O sea, espera, tú no busques eso. Que el Señor nos conceda la gracia de no buscar lugares. Yo tengo más derecho, porque yo soy del equipo litúrgico, yo tengo más derecho que el Padre me atienda, ¿no? Porque yo sirvo. Porque yo soy catequista, yo tengo más derecho a que el Padre pues me haga el favor, que mi niño que pues no va al catecismo, pero yo voy a interceder por él para que lo acepte, ¿no? Yo tengo más derecho. No, nadie tiene. O el padre que diga: no, pues si yo he trabajado tanto, tengo más derecho, que me den la parroquia más grande, o que me den otro cargo. No tenemos que estar buscando nada de eso. Y que el Señor nos lo conceda, porque somos tan frágiles que sí buscamos una recompensa a veces. Por lo menos que me reconozcan, que me agradezcan, lo buscamos. Somos tan humanos, frágiles y débiles, que andamos buscando el reconocimiento a veces. Pidámosle a Dios que nos ayude a actuar con más humildad ante todos los demás. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo al jefe de los fariseos que lo había invitado a comer: cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque puede ser que ellos te inviten a su vez, y con eso quedarás recompensado. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos, y así serás dichoso, porque ellos no tienen con qué pagarte, pero ya se te pagará cuando resuciten los justos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Pueden sentarse un momentito. Escuchamos nuevamente la palabra de Dios en la primera lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. En esta enseñanza del apóstol San Pablo a los romanos, está haciendo como una comparación con los judíos. Recuerden que nos han dicho antes que son el pueblo escogido por Dios, el pueblo elegido.
y hemos reflexionado cómo este pueblo elegido siempre ha permanecido en guerra y Dios no se ha arrepentido de haberlo elegido, y que al final pues seguramente Dios mostrará su misericordia, como hemos escuchado hoy del apóstol San Pablo. Les dice a los romanos que Dios permitió la rebeldía de los judíos para bien de ustedes. Fíjense, el pueblo elegido, el pueblo de Dios, se rebela contra Dios y Dios lo ha permitido para bien de los romanos, para mostrarles su misericordia. Aquellos que no eran pueblos elegidos, ahora Dios también los elige para que sean de ellos. Y lo mismo dice ahora, la rebeldía de los judíos, ¿sí? Dios ha permitido que sean rebeldes para que ustedes vivan, experimenten la misericordia de Dios, pero al final también ellos recibirán la misericordia de Dios. Cuando nosotros vivimos experiencias también de pues lo que le ha pasado a algunas personas en cuanto a rebeldía contra Dios, nosotros tendremos que preguntarnos: ¿de qué me sirve saber o enterarme o ver que alguien se rebela contra Dios, que alguien ofende a Dios? ¿De qué me sirve a mí eso? ¿De algo nos servirá? Que Dios, ¿qué hará Dios si la rebelión del pueblo judío sirvió para que se mostrara la misericordia de Dios al pueblo romano? La rebeldía de unos hermanos nuestros, ¿de qué sirve para nosotros? ¿Servirá también para mostrarnos su misericordia? Para hacernos ver que nosotros finalmente no tenemos nada, que todo lo hemos recibido de Dios, que nosotros no tenemos los méritos para decir yo soy mejor que el otro, o para juzgarlo y decir este se porta tan mal, tan mal. No. Si no sirve la rebeldía de los demás, si no sirve para que nosotros experimentemos más la misericordia de Dios, significa que también estamos también en la misma rebeldía. Pero si al ver que el otro se está portando tan mal, me lleva a mí a analizar mi vida para decir, debo ser mejor. No soy tan bueno, pero debo ser mejor. No soy tan malo, pero debo ser mejor. Dios es misericordioso conmigo y seguramente también con estos que ahora son rebeldes se manifestará misericordioso. Y así es. Digo, y así es, porque como les he compartido en otro momento, hay algunos que han sido tan rebeldes para con Dios, nunca han creído verdaderamente en Dios, tampoco lo han negado, ¿verdad?, directamente, pero con las actitudes sí. Y al final de su vida, les decía, reciben hasta todos los sacramentos, todo. Señal de que Dios muestra su misericordia también a ellos. También se las muestra, lo que quizás nosotros hasta nos daría coraje, que no es posible. ¿Cómo Dios va a perdonarlo? Y de hecho hay quien lo expresa: ¿cómo Dios va a perdonar a este tanto mal que hizo? Yo no he hecho tanto mal como él. No es posible que a este Dios lo perdone, o que digan que Dios lo ha perdonado si ha recibido los sacramentos porque los pidió, aunque se enojen. Dios ha mostrado su misericordia también. O, como dice San Pablo, ¿quién ha aconsejado a Dios para decirle cómo hacer las cosas? ¿Quién ha sido su consejero?
¿O quién le ha dado algo a Dios para que luego se lo devuelva o para que le pague? Todo viene de Dios y todo pertenece a Dios. Queridos hermanos, el Evangelio también nos da una gran muestra de decir que no hay que hacer las cosas para recibir algún beneficio también. Cuando Jesús dice que cuando hagas un banquete no invites a los que te pueden invitar después, significa eso: no hagas las cosas para que después a ti te den, ni siquiera para con Dios. ¿Qué le podemos dar a Dios para decirle, pues ahora dame? Señor, yo ya recé mucho, ya te recé, ya te alabé, ya te adoré, pues ahora no dejes que me enferme, ya por lo menos, ¿no? Ahora que está el frío, pues no me dejes enfermar, Señor, porque pues yo ya estoy haciéndolo, ¿no? O sea, ¿qué le damos a Dios para decirle, pues dame, ya merezco, ¿no? Ya me gané algo, dámelo, Señor. ¿No? Todo viene de Dios y todo va hacia Él. No debe haber ningún interés. ¿Cómo nos enseña Jesús esto hoy en el Evangelio? Ningún interés. Sí, hay que orar, sí, hay que pedirle. Yo no digo que no hay que pedirle, no, hay que pedirle, porque Él mismo nos dice, pidan y se les dará. Entonces sí hay que pedir, pero no como si pues ya hice algo y ya me lo merezco. De tal manera que no tengamos que reclamarle después diciendo, te pedí, Señor, y no me concediste esto. ¿Por qué? ¿No me escuchaste? ¿No me hiciste caso? Que no tengamos que reclamarle a Dios que no hizo lo que le pedimos. ¿Acaso me he portado mal? ¿Por qué a esos que se portan mal les va muy bien? Dios será misericordioso contigo y conmigo. Y Dios permite a veces la rebeldía de otros para mostrarnos a nosotros su misericordia. La misericordia es que nos ha elegido, y que nos ha elegido para estar cerca de Él, para permanecer cerca de Él. Ahí está la misericordia de Dios. Sí, me ha elegido para estar cerca de Él siempre. Y por su amor, por su misericordia, no porque yo tenga méritos o porque sea mejor, por su misericordia. Que el Señor nos conceda la gracia de agradecer todos los días lo misericordioso que es con nosotros, al darnos la vida, al darnos la oportunidad de estar cerca de Él, de recibirlo en la Eucaristía, de escuchar su palabra, que seamos agradecidos siempre con Él. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús le dijo, dichoso aquel que participe en el banquete del reino de Dios. Entonces Jesús les dijo, un hombre preparó un banquete y convidó a muchas personas. Cuando llegó la hora del banquete, mandó a su criado avisarles a los invitados que vinieran porque ya todo estaba listo. Pero todos, sin excepción, se empezaron a disculpar. Uno le dijo, compré un terreno y es necesario ir a verlo. Te ruego que me disculpes. Otro le dijo, compré 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me disculpes. Otro más le dijo, acabo de casarme y por eso no puedo ir. Volvió el criado y le contó todo al amo. Entonces el señor se enojó y le dijo al criado, sal corriendo a las plazas y a las calles de la ciudad y trae a mi casa a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. Cuando regresó el criado le dijo, Señor, ya hice lo que me ordenaste y todavía hay lugar. Entonces el amo respondió, sal a los caminos y a las veredas
insísteles a todos para que vengan y se llene mi casa. Yo les aseguro que ninguno de los primeros invitados participará en mi banquete. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, todos sabemos que en la vida de la sociedad, lo que pase a un pequeño grupo, a un pueblo, a un país, afecta a todos. Lo que pasa en una familia, en un miembro de la familia que ande en malos pasos, afecta a toda la familia. Lo que cada quien haga tiene un efecto en la familia. Nadie vive solitario. Hoy en la primera lectura el apóstol San Pablo nos enseña que todos somos miembros de una iglesia y que si un miembro de la iglesia está mal, toda la iglesia sufre, se ve afectada. Y nadie puede decir que no necesita, porque es como el cuerpo. ¿Qué pasa si ustedes inician una peregrinación y tienen como meta, por ejemplo, se van a la basílica, tienen como meta llegar allá, pero en el camino les salen unas ampollas en los pies? ¿Qué pasa? Deja de caminar. Sí. Y entonces toda la promesa, el propósito que tenía de ir caminando se interrumpe. Si es que yo quería llegar caminando, pero esto ya no me dejó caminar. Y solamente eran 2 cositas en el pie, pero ya no pude caminar. Afecta, aun cuando es una pequeña parte, afecta todo el cuerpo, afecta las emociones, afecta los propósitos, los proyectos, afecta todo. Por eso cuando el apóstol San Pablo habla a los romanos, les dice que cada quien haga lo que le corresponde, que Dios a todos nos ha dado distintos dones y que cada quien debe trabajar de acuerdo a esos dones que le dio. Dice, al que le dio el don de la profecía, pues que lo haga, pero lo haga para glorificar a Dios, no con una actitud de heroísmo personal, ¿no? El que le dio el don de servicio, que sirva y que lo haga con alegría. Todos tenemos diferentes dones, todos. No todos los papás son iguales, no todas las mamás son iguales o deben ser iguales, no todos los hijos somos iguales, somos tan diferentes. No todos los sacerdotes somos iguales, no todos los papas en la iglesia han sido iguales, no todos los empresarios son iguales, no todos los políticos son iguales. Cada quien tiene distintos dones, todos tenemos distintos. Lo que se nos pide es que cada quien haga lo que le corresponda y que lo haga bien y con alegría. Que lo haga bien y con alegría. Por eso nosotros tendremos que discernir cada día qué me corresponde hacer a mí. Y en la iglesia, ¿qué me corresponde hacer a mí? Sí. Porque si no, pues nos vamos a estar haciendo comparaciones diciendo, en aquella iglesia hacen esto, en aquella otra iglesia hacen esto, en aquella iglesia yo vi que hacen esto, en aquella iglesia. Bueno, ¿y tú qué haces en la tuya? ¿No? ¿Tú qué haces a donde participas en la Eucaristía?
Hay quienes cumplen muy bien yendo a misa todos los días o los domingos, quienes cumplen llevando a los hijos al catecismo, preparándolos para el sacramento, pero en otro tipo de participación no hay. O sea, por ejemplo, ¿a quién le toca hacer un periódico mural en la parroquia? Al padre, ¿ya? ¿A quién le toca ahí poner el periódico? ¿A quién le toca mover los medios de comunicación? Pues al padre. ¿De quién es la iglesia? Del padre de su iglesia. No hemos aprendido a discernir qué nos toca a cada quien. ¿Qué me toca hacer a mí? Y eso tendremos que ir viéndolo día a día. Hoy, ¿qué me toca hacer a mí? Dios me ha dado unos dones y de acuerdo a estos dones, pues tengo que trabajarlos, sabiendo que soy miembro del cuerpo de Cristo. No podemos excusarnos en nada, porque de lo contrario no entraremos al banquete del reino de Dios, como hoy nos dice Jesús en el Evangelio. Si nos excusamos en que es que yo no puedo, yo no tengo la capacidad, no entrarán en el reino de los cielos. Cuando le preguntaron, hijo, dichoso, más bien le dijeron, dichoso el que participe en el banquete del reino de los cielos. Y Jesús respondió, dice, todos son invitados. Todos, hay primero sí, unos invitados. Hay unos que tienen como que el don, vamos a decirlo, para ser invitados, ¿sí? Por ejemplo, cuando hacemos nuestras invitaciones para una fiesta, pues escogemos primero ya se nos acabó la lista de los que queríamos invitar, pero nos quedan lugares. Pues ahora diles a estos también, ahora diles también a aquellos, pero todavía seguimos teniendo lugares. Pues entonces, pues ya los que vengan, ya los que caigan, y hay que invitar a todos los que quieran venir. La invitación es para todos. Dice hoy Jesús que los que se excusan no entrarán en el reino de Dios. Pues dice que mandó a su criado a decirle a los invitados que ya vinieran al banquete y se excusaron. Uno dijo, acabo de comprar un terreno, un negocito que me cayó, voy a ir a hacerlo, no puedo dejar mi negocito, me voy a ganar unos dineros. Otro dijo, acabo de comprar unas yuntas de bueyes, voy a probarlas porque ¿qué tal si no me salen buenas para el trabajo? Tengo que ir a probarlas. Otro más dijo, me acabo de casar, no puedo ir. Eso sí les pega para todos los que se acaban de casar. Se casan en día sábado y raro es el matrimonio que el día domingo va a misa. Y a veces los he encontrado cuando ya los conozco, oye, ¿no fuiste a misa el domingo? Pues es que ya nos levantamos tarde, estábamos cansados y luego pues nos fuimos a almorzar porque pues estaba la familia. Ponemos lo menos por lo más, elegimos lo menos por lo más. El hombre no tiene que perder nunca lo más valioso que tiene, ¿sí? Las relaciones familiares y la fe. Son dos cosas que tiene que tener como eje en su vida. Su fe. No puede cambiar su fe por otra cosa. No puede cambiar su familia por otra cosa. Hay quien lo hace por el trabajo, se cansa, se fatiga, hasta la salud pierde. Y la familia, desde luego, y la fe en Dios ni se diga. Por eso hoy, queridos hermanos, pidámosle a Dios que nos conceda hacer buen discernimiento todos los días para hacer lo que nos corresponde a cada quien. No esperemos que los demás hagan lo que les toca. Pidamos a Dios por los demás, sí, pero hagamos lo que nos corresponde a nosotros. Que así sea. Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas.
En aquel tiempo caminaba con Jesús una gran muchedumbre, y él, volviéndose a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se pone primero a calcular el costo para ver si tiene con qué terminarla? No sea que después de haber echado los cimientos no pueda acabarla, y todos los que se enteren comiencen a burlarse de él, diciendo: este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. ¿O qué rey que va a combatir con otro rey no se pone primero a considerar si será capaz de salir con 10,000 soldados al encuentro del que viene contra él con 20,000? Porque si no, cuando el otro esté aún lejos, le enviará una embajada para proponerle las condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, una de las herramientas necesarias en toda nuestra vida es el aprender a calcular, ¿no? Hasta aquella caricatura que salía del Chapulín o del Chavo, que decía: todo está fríamente calculado, ¿verdad? Sí. O sea, no hay de qué preocuparse, yo ya lo tengo pensado, ya lo tengo visto, planeado, todo. Calcular es importante. En uno de los salmos también Dios nos dice que oremos de esa manera: enséñame, Señor, a calcular los años para que aprenda a vivir. Y en el seguimiento de Jesús también dice que hay que calcular. ¿Sí? O sea, hay que ver si seremos capaces de hacer algo, de continuar o de perseverar en algo. Cuando habla del seguimiento, dice a sus discípulos: el que quiera seguirme debe dejar todo. Había una traducción de la Biblia que decía: no solo el que no deje a su padre y a su madre, el que no me prefiera a su padre y a su madre más que a mí, no es mi discípulo. Y decía: el que no odia más a su padre y a su madre. Era una traducción que decía así. Parece muy agresivo, ¿verdad? Odiar a su padre y a su madre. Pero mirándolo bien es: cuando alguien odia a su padre y a su madre, ¿qué hace? Se aleja de ellos, no les habla, no quiere mirarlos, o sea, los abandona. Y quizás sea lo más fuerte, pero está muy bien en el Evangelio, porque se trata de dejar todo, y dejar todo lo que nos impida seguir a Jesús. Nada debe estar pegado a nosotros, ¿sí? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo dejar que nuestros seres queridos, el día que mueren, pues se vayan? O cuando están muy enfermos, muy graves, no queremos que se mueran. A veces estamos tan apegados a ellos que no los queremos dejar, aunque estén sufriendo, aunque estén enfermos. Y hay quien logra decir eso: no, pues no le hace, aunque esté enfermo, pero que no se muera, que se quede conmigo. Oye, está sufriendo mucho, si Dios ya lo va a llamar, déjalo. Y hay que aprender a decirles cuando nos dicen: pues yo siento que ya me voy a morir, ya me siento cansado, o ya me siento muy cansada, ya me siento en paz, estoy tranquilo. Así que ni le vayan a decir: no, ni digas eso, ni digas eso. No, deje lo que diga.
¿Sí? Yo recuerdo que a mi papá sí le decía, cuando él decía que ya se sentía muy cansado, ya se iba, pues sí, papá, pues ya hay que prepararnos. Usted que dice que ya quiere avanzar, quiere ir, si Dios le llama, no somos nosotros nadie para oponernos. Es cierto que ya con tantos años, pues sí, ya está cansado, la enfermedad lo ha agotado, ¿sí? O sea, tendremos que platicar esto para dejarles que se vayan también. Después seguiremos nosotros, ¿sí? Como nosotros sí a veces decimos, sí, yo mejor ya que me muriera yo, para no hacer sufrir a otros, para que no hacer una carga para otros, mejor yo sí ya me muriera. Como yo sí, ¿y los demás? O sea, tendremos que aprender a dejar que los demás se vayan. A esto se refiere Jesús, cuando no estemos apegados a nadie para seguirle, que nada nos impida seguir a Jesús, ¿sí? Por lo tanto, si llega el día domingo y es hora de ir a la misa y está la familia, pues dice Jesús, el que no me prefiere a mí antes que a ellos, no puede ser mi discípulo. O sea, no puede estar bien conmigo, vamos a decirlo, porque está prefiriendo a lo demás, ¿sí? Es una exigencia. Y el que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Por eso viene después el ejemplo. ¿O quién de ustedes, dice, no se pone primero, que va a construir su casa, no se pone a calcular si tiene con qué la va a terminar? ¿Cuántas construcciones vemos nosotros iniciadas? Porque no se calculó bien si podía o a cuántos años podía terminarla. Hay algunas construcciones que comenzaron, se quedaron y ahí están, después de muchos años ahí están. No se acabó. No calculó uno realmente qué iba a hacer para terminar su casa o su construcción. O también dice, ¿o qué rey que va a combatir con otro no se pone primero a calcular, a pensar, a ver si el otro que va a venir de allá para acá viene con más ejércitos, con más soldados? Primero tiene que ver, a ver, ¿con quién voy? ¿Contra quién voy a pelear? Dice, tiene que ponerse a calcular. También nosotros, queridos hermanos, tendremos que aprender a calcular, ¿sí? Dios me está llamando, ya me ha llamado, ¿sí? Y eso habría que pensarlo en los papás cuando van a llevar a bautizar a sus hijos. Primero pónganse a calcular si los van a poder educar en la vida cristiana, si los van a llevar a la comunión o a la confirmación. Pónganse a calcular si les van a enseñar a vivir como verdaderos hijos de Dios, y no nada más llevarlos ahí para que reciban los sacramentos y después van a decir, mira, y esos son católicos, ni a misa van, ni rezan, ni siquiera saben la doctrina, y son católicos. O sea, dice Jesús, se van a burlar de aquellos que no terminaron, por no calcular, por no enseñar. Y de cada uno de nosotros también. Hay muchas cosas que tenemos que dejar en nuestra vida. Y no solamente se refiere el Evangelio a las cosas materiales, como es la familia, que es lo más grande que tenemos, ¿sí?, sino a lo que nos impide realmente seguir a Jesús, que son a veces pensamientos y sentimientos. Los sentimientos que no podemos dejar, de coraje, de odio, de resentimiento, de orgullo, de vanidad, pues nos cuesta trabajo dejarla, ¿sí? Cuando el apóstol San Pablo nos dice que toda la ley, y Jesús nos lo ha dicho en el Evangelio, toda la ley se resume en eso, en un mandamiento, en amar. Solo en amar, ahí se resume todo, amar. La experiencia de nuestra vida cada día nos dice otra cosa. Pero cuando vamos en la lucha, entonces, bueno, pues mientras todavía tengamos fuerza para luchar contra el mal, estamos en el camino correcto.
No hemos terminado de construir nuestra vida cristiana. Pero si nos damos por vencidos y decimos, ¿ya para qué le sigo si ni puedo? Ya llevo 30 años yendo a misa, comulgando, confesándome, rezando, y esto no lo puedo vencer, ¿ya para qué le sigo? Pues todavía no acabas de construir tu vida cristiana. Cuando alguien dice, ¿ya para qué le sigo? Y entonces le dejo, entonces sí se van a reír de ti. No te pusiste a calcular si podías o no podías terminar tu construcción. Terminar nuestra vida hasta el final, pero construyendo. Al final Dios es el que termina todo y le da los acabados a nuestra vida. ¿Sí? Él es quien va a darle todos los acabados, a embellecer lo que nosotros no hayamos hecho muy bien. ¿Sí? Vemos en una construcción, a veces la hace el albañil y cuando llega el que va a hacer los acabados, hijo, aquí le dejaron un chipote, dice, a ver cómo le hago, pero yo lo arreglo. ¿Sí? Hijo, aquí la puerta no va a quedar, pues yo veo cómo le hago. Y los acabados, el que sabe hace maravillas en los acabados. ¿Sí? Aunque lo demás esté mal hecho en muchas partes, Dios dará los acabados finales a nuestra vida. Pero si no dejamos de construir, siempre construyendo, ¿sí? Cuando las cosas no salen bien, deshacerlas y volverlas a hacer, ¿no? ¿Qué le dicen al niño cuando va a la escuela y que no hace bien las cosas? Cuando al niño le dejaron que hacer bien las letras y le salen mal, ¿qué le dicen? Bórrelo y vuélvalo a hacer. Está aprendiendo. Nosotros estamos construyendo también nuestra vida cristiana. El arquitecto es Cristo y ya nos dice cómo tenemos que hacerlo. Pero siempre, a veces no sabemos leer los planos de construir, ¿verdad? Como un albañil que si no sabe leer los planos, pues va a cometer errores. Cuando nosotros no conocemos los planos o planes de Dios, también podemos construir mal. Ir por el camino fácil, no tanto, no mucho esfuerzo, no tanto trabajo, no tanto rezar, ¿para qué? Un camino fácil podemos construir por encima. Cuando Jesús habla de construir, también habla de que debe tener buenos cimientos. Pidámosle a Dios, queridos hermanos, que nos conceda la gracia de calcular los años de nuestra vida para que podamos construir nuestra vida cristiana en la roca firme, en la piedra angular que es Cristo, en Él. Que aprendamos a leer sus planes, sus proyectos para nosotros, para que nunca dejemos de trabajar en la construcción de nuestras vidas como verdaderos hijos de Dios. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas, les tiró al suelo las monedas, y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo en 3 días, y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo.
Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Queridos hermanos, para ubicar ciertas cosas en nuestras vidas, en la sociedad en la que vivimos, en el mundo, siempre buscamos algunos puntos de referencia. Por ejemplo, cuando yo voy a ir a dar algún servicio a algún lugar, una bendición de la casa, ir a visitar a un enfermo, siempre les digo, ¿por dónde vive? ¿Por dónde vive? Ni siquiera digo, ¿a dónde vive? Es por dónde. ¿Sí? Y siempre me dan alguna referencia. ¿Se acuerda por dónde vive el señor de las carnitas? Ah, por ahí se va, por esa callecita. Ah, hay una referencia. Cuando alguien va a venir aquí a visitarme, dicen, ¿por dónde está su parroquia? En la colonia Morelos. ¿Por dónde está eso? Y le digo, si viene usted de Acambay, de Querétaro, usted siga derecho, no se dé la vuelta por el puente y llega hasta el crucero donde está el Hotel El Dorado, por ejemplo. Y ahí le da vuelta a la izquierda, 300 metros, ahí está la construcción. Le puse algunas referencias para que llegara. El templo siempre ha sido una referencia también para el encuentro con Dios. Siempre. Parece que todos los templos casi siempre están en el centro de la comunidad, y si en el momento no se pusieron al centro de la comunidad, con el tiempo todo mundo finca alrededor del templo. Es una referencia en un pueblo, en una ciudad. Y a veces es el lugar que se visita, es imprescindible. Dice, no, hay que visitar. Si no entran, pasan por fuera, ahí donde está el jardincito, aunque sea pequeño, por ahí pasan. Sí. Todos los lugares turísticos, el templo es visitado. El turismo se promociona incluso tomando en cuenta los templos en el centro del lugar. Si es un estado, si es un país, tienen alguna referencia. Por ejemplo, si ustedes dicen, hay que ir a Brasil, ¿qué referencia religiosa tenemos? El Cristo de Brasil, más alto. Los extranjeros, vamos a ir a México, la Basílica de Guadalupe. Nosotros vamos a ir a San Juan de los Lagos, la Basílica de San Juan de los Lagos. ¿Sí? Hay una referencia siempre grande. Celebrar la dedicación de la Basílica de Letrán también es una referencia grande de la ciudad de Roma, no del Vaticano, de la ciudad de Roma. Sí, esa es la referencia, es la madre de todas las iglesias. Jesús hace referencia siempre al templo también. En el Antiguo Testamento también se hace referencia al templo. Por ejemplo, hoy leímos del libro del profeta Ezequiel. Dice, entré al templo y de ahí salían un río, a la derecha, a la izquierda, y se regaba todo el valle, y esas aguas iban saneando todo por donde pasaban, y había vida en abundancia, peces. A la orilla del río surgían muchos árboles frutales que servían de alimento y sus hojas servían de medicina. Pero esa agua iba saneando todo, llegaba hasta el mar de aguas saladas y saneaba ese mar. Sí. No, hoy nosotros pensamos en el mar
que conocemos, ¿verdad?, de Acapulco, que destruyó ahí ahora, y decimos, esa agua del mar es salada, ¿sí? Pero el agua del mar muerto es súper salada y ahí no hay vida. Ningún pez, ningún animal marino, nada, muerto completamente. De tal manera que ni siquiera se puede uno ahí sumir, se puede sentar en el agua y no se sume. Yo pensé que eso era algo así como un cuentito que decían, pero no, es cierto. Cuando Dios me concedió la gracia de ir a visitar ese lugar, dije, cuántas cosas duda uno, y cuando las ve, como no vemos, no creemos. Como no vemos a Dios también a veces, no sabemos cómo es Dios, dónde está Dios, no creemos. Ni como Santo Tomás, dicen, yo como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Y todas las enseñanzas y las referencias que nos da Jesucristo. Bueno, entonces en este templo dice, salen aguas que sanean todas las aguas del mar. Y hay toda clase de peces en abundancia. Luego, el apóstol San Pablo nos habla también de que nosotros somos piedras vivas del templo de Cristo. Y nos dirá también, ustedes son templos vivos de Dios. Pero para la gran construcción somos piedras vivas. Por lo tanto, si somos piedras vivas, se construye un templo para el Dios vivo. Y se habla de la Jerusalén celestial. La Jerusalén no es lo que solamente está arriba, se está construyendo aquí con las piedras vivas, ¿sí? Y es donde Dios habita, en un templo de piedras vivas. Las piedras se escogen para la construcción, ¿no? Pues Dios elige también las piedras para construir su templo. Dios nos ha elegido y nos ha purificado por las aguas del bautismo. Por donde está el bautismo, todo queda purificado, todo queda saneado. Tendremos vida para siempre y con toda la posibilidad de ser parte del templo, pues ahí nos coloca Dios. Por eso en el Evangelio también escuchamos cómo Jesús hace referencia al templo. Destruyen este templo y en 3 días lo reconstruiré. Y él hablaba de su propio cuerpo, el templo que será destruido y que él lo puede reconstruir. El templo entonces no será solo la construcción material, sino una construcción de piedras vivas. Así será la construcción de la Jerusalén celestial, un templo vivo, ¿sí? Por eso la iglesia comunidad, la iglesia templo material, nos expresa que es la puerta del cielo. La iglesia es la puerta del cielo. Cuando nosotros somos bautizados, regularmente nos reciben en la puerta del templo. Cuando uno se muere, también ahí lo reciben. La iglesia, el templo, la construcción material siempre será una referencia de la Jerusalén celestial, la puerta del cielo. Cuando Jesús dice, esfuércense por entrar por la puerta que es angosta, porque la puerta que conduce a la perdición es muy amplia y muchos entran por ella. Yo dije y he pensado, ¿será acaso que todos aquellos difuntos que llevan a la iglesia entran por la puerta angosta? Son pocos. Son pocos. Muchos quieren que vayan a su casa a celebrarles o que les celebren en el panteón. No quieren entrar a la iglesia.
Ya ni muertos, si de vivos no entraron, muertos tampoco. ¿Por qué son pocos los que entran? En el bautismo, igual, aunque haya muchos bautizados, no entran a formar parte de la iglesia, no quieren, solo quieren celebrar un sacramento como un evento religioso, una ceremonia religiosa, pero se olvidan de lo importante que es el bautismo. Cada que bautizo a un niño, les recuerdo a los papás y les digo, o les pregunto más bien, que si ellos creen en los santos, o que si tienen algún santo de su devoción. Después de que, pues algunos dicen sí y otros ni siquiera saben qué. Les digo, pero si han visto cómo algunas personas llegan a donde están las imágenes de los santos, la tocan y se persignan. Este niño, les digo, ha sido bautizado y es un santo, una mujer santa si es niña. Ahora es santo, ahora lo pueden tocar. Una imagen no nos ve ni nos oye. Lo que representa solamente, cuando hablamos, sí, aquellos que viven con Dios, que son los santos, nos ven, nos oyen. Y una imagen nos sirve de referencia para dirigirnos al que de verdad existe con Dios, al que está vivo. Y que por eso sabemos entonces que nos escucha, pero no es propiamente la imagen la que nos escucha. A través de ella, nuestro pensamiento y nuestra fe va más allá de una imagen. Pero entonces, cuando es el bautismo, les digo, Dios le ha purificado. Este niño es santo, esta mujer es santa, ha sido santificado por Dios, porque el bautismo santifica a la persona. El agua, como dice hoy la palabra de Dios, por donde va pasando esta agua que brota del templo, el agua que brotó del templo, que es Jesucristo, que brotó de su costado sangre y agua, que purifica y santifica. Esta agua santifica a su Hijo, así es que Dios les entrega a ustedes un santo. Y a veces les digo, pídanle ahora a este santo o a esta santa ahorita. ¿Les va a contestar? Pues no como ustedes quieren, pero sí les va a contestar. Les dará alguna sonrisa, les dará algún balbuceo, ¿sí? Quizás un llanto. De alguna manera responderá también. Quizás algún gesto, alguna molestia. Hagan el intento, hagan la prueba. Les dije un día, háblenle a su niña pidiéndole, ¿sí? Y depende de lo que le pidan, va a ser una respuesta. Algunas ocasiones lo que hacen los niños, le estás hablando al niño y se voltea, no quiere escuchar. Le digo, fíjense lo que están pidiendo, a lo mejor ni siquiera es lo que necesitan. Porque ustedes están pidiendo, ay, a ver, que tenga salud. Pues, ¿para qué quieres la salud? ¿Sí? La salud como el borrachito que dice, ya para que me componga y ya me pueda echar otras. ¿Para qué quiere la salud? ¿Verdad? ¿Para qué quiere salud? Para echar a perder tu vida. A veces no sabemos lo que pedimos, dice Jesús. Queridos hermanos, hoy al celebrar esta fiesta de la Basílica, la dedicación de la Basílica de Letrán, pensemos en lo que Dios ha hecho de nosotros, piedras vivas del templo, donde Dios habita. Y qué hermoso es cuando Jesús nos dice, donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Gracias, Señor, porque nos reunimos y sabemos que aquí estás entre nosotros. No es por la construcción del templo, que siempre será un referente y que es donde Él se ha querido quedar también, en la Eucaristía, en el sagrario. Ahí estará para siempre. En esta construcción vive para siempre. Una iglesia que hoy está muy destruida, muy maltratada, muy olvidada.
La iglesia que somos todos. ¿Sí? Cuando Benedicto XVI, el Papa, hizo una reflexión sobre la iglesia, dijo una expresión que para muchos fue motivo de escándalo. ¿Saben cuál fue la expresión que hizo? Porquería de iglesia. Porquería. Es una expresión muy dura, pero explica él por qué. Porque le hemos hecho tanto daño a la iglesia. Cada miembro de la iglesia no es lo que Dios espera. La santidad que Dios quiere de las piedras vivas no es. Basta que cada quien piense en su propia vida, que pensemos en nuestra propia vida, y veremos que no somos la mejor piedra del templo vivo de Dios. Y a veces lo decimos: soy una porquería con esto que estoy haciendo, con esto que he hecho. Pues pidámosle a Dios que nos ayude con su gracia, sabiendo que Él habita y Él nos perfecciona, y como decíamos el día de ayer o antier, que todos los acabados de la iglesia los pone Dios y la embellece. Pero seamos piedras vivas en la iglesia y permanezcamos, para que algún día estemos en la Jerusalén celestial, viva, alabando para siempre a Dios. Pidámoselo todos en esta celebración, que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: había una vez un hombre rico que tenía un administrador, el cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes. Lo llamó y le dijo: es cierto lo que me han dicho de ti. Dame cuenta de tu trabajo, porque en adelante ya no serás administrador. Entonces el administrador se puso a pensar: ¿qué voy a hacer ahora que me quitan el trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer para tener a alguien que me reciba en su casa cuando me despidan. Entonces fue llamando uno por uno a los deudores de su amo. Al primero le preguntó: ¿cuánto le debes a mi amo? El hombre respondió: 100 barriles de aceite. El administrador le dijo: toma tu recibo, date prisa y haz otro por 50. Luego preguntó al siguiente: ¿y tú cuánto debes? Este respondió: 100 sacos de trigo. El administrador le dijo: toma tu recibo y haz otro por 80. El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad, pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Queridos hermanos, siempre nos admiramos nosotros de las habilidades que tenemos para ciertas cosas, o de las habilidades que algunas personas tienen para ciertas cosas. Hoy Jesús habla a sus discípulos y todo el tema de esta parábola está en referencia a la buena administración, a la correcta administración de los bienes. La enseñanza de Jesús es a sus discípulos, a quienes les confía y les ha de confiar también muchos bienes, y no bienes pasajeros, sino todavía mayores. Tanto que en la parábola dice que el que es fiel en lo poco,
será fiel en lo mucho. El que no es fiel en lo poco, tampoco será fiel en lo mucho. No se le puede confiar. Y es que lo que Jesús confía es algo más grande. Por eso cuando enseña a sus discípulos con esta parábola, habla de este administrador. Será despedido por ser mal administrador. Le llegó a oídos de el dueño que su administrador estaba haciendo mal uso de los bienes y decidió despedirlo. Dame cuenta de tu administración. Una de las cosas más duras para el hombre es ese momento en que se nos piden cuentas. Dame cuentas. En cualquier ambiente, en cualquier lugar, dame cuentas. Y dame cuentas es cuando empiezan a preguntarnos ciertas cosas en la vida. ¿Sí? O cuando algo hemos hecho mal, incluso cometido un delito, y entonces dame cuenta de esto. Cuando se nos pide en cuenta, el hombre siempre es muy hábil. Pues dice Jesús que los hombres de este mundo son muy hábiles, muy astutos. ¿Por qué en nuestro mundo, por qué hay tanta corrupción? ¿Por qué no hay una verdadera justicia por tanta corrupción? En todos los niveles. No solo en los niveles más altos, que ahí está la corrupción, pero de lo más grande que puede haber, ¿no? En todos los poderes del gobierno, sí. Pero hasta lo más pequeño incluso está la corrupción. Piense cada quien en su propia vida. Y aun cuando pensamos que pues no me queda otra, piensen por ejemplo cuando vamos a verificar el carro y que no pasa, y dicen no, pues son otros 200 o cuántos serán, otros 100, y ya hasta unos ya saben, dicen no va a pasar mi carro porque aunque ya lo llevé a arreglar, no va a pasar, y me lo van a rechazar otra vez, una y otra vez. Y entonces le pongo otros 100 pesos y ya pasa rápido. Y nosotros pensamos, ¿pero qué hago? Nos acostumbramos a veces a eso, a dar incluso pequeñas cantidades por ciertas cosas, o aumentarle por ciertas cosas, aumentarle en palabras. Por ejemplo, cuando los que se dedican al negocio quieren vender algo, bueno, pues hacen sobresalir las cualidades de lo que van a vender, o ¿cómo se llama? Por lo bueno que tenga, ¿no? Si es un carro, pues dicen, no, hombre, este está al 100% de todo, ¿verdad? ¿Sí? Porque quiere venderlo, ¿sí? Y dice, pues todo le funciona muy bien, aunque ya a veces sea consciente y diga, no, anda fallando de esto ya. No sé qué tenga, pero trae alguna fallita, no sé qué tenga. Somos astutos hasta para todo. El carro a veces ya le prenden los testigos de los frenos o los de el motor, pero tan astutos que hoy hay aparatos para borrárselo mientras lo vendo. No prenden, está bien, no le prende ni un testigo, pero somos astutos, ya le borramos. Ya no hay otra vez verdad, ya no hay sinceridad ahí. Por eso Jesús dice que los hombres de este mundo, los
que se dedican a los negocios, y todos tenemos de alguna manera a veces algún negocito que hacer, pequeño o grande. Somos hábiles, astutos para eso. Y después Jesús nos va a decir que ¿por qué no somos hábiles, astutos para conseguir los bienes eternos? Hay unos que son sí hábiles y astutos para conseguirlo, Ya cuando se están muriendo buscan al Padre para que los confiese, para que les dé la unción. O sea, astutos, ya saben que si obtienen de Dios el perdón, tendrán la vida eterna. Ya lo saben, como todos lo sabemos. Todos sabemos cuál es el camino para ir hacia Dios. Nos acercamos con frecuencia, sí, al sacramento de la confesión. Nos acercamos porque sabemos. También hay actitud de arrepentimiento. También lo sabemos que se requiere la actitud de arrepentimiento. Pero hay quien utiliza la astucia y la habilidad para querer evadir el camino que nos conduce a Dios. ¿Cómo querer evadir ese camino? Simplemente diciendo: Dios es bueno, Dios es amor, Dios me va a perdonar, porque Dios, así es, Dios no me va a dejar que me pierda. Y entonces no ocupan el camino. Son hábiles para buscar algunos argumentos, algunos razonamientos, y para no hacer lo que Dios quiere. Y a veces hasta nos toca a nosotros también, y somos hábiles. Hábiles para decir que no mentimos y que fue una mentirita piadosa. Hábiles para no decir que son pecados y decimos unos pecaditos. Yo creo que no son tan malos. Hábiles para todo eso. Somos hábiles. Sí. Cuando Jesús enseña a sus discípulos entonces sobre esta cuestión de la administración de los bienes, les previene entonces de no ser como los de este mundo, ¿sí? Los que pertenecen al mundo, dice. No los que están en el mundo, sino los que pertenecen al mundo, que son hábiles para sus negocios. Así es que nosotros tenemos que estar alerta, despiertos, porque también el Señor nos dirá algún día: dame cuenta de tu administración, porque en adelante ya no estarás en este mundo, a no ser que tú elijas ser de los de este mundo, ¿no? Y entonces pues no hay vida eterna, por elegir la no vida eterna. Dame cuenta de tu administración. Que al hacer la reflexión personal y reconocer nuestras limitaciones, reconocer que también hemos querido corromper nuestra propia vida o la vida de otros, pidamos a Dios que tenga misericordia y nos ayude cada día a ir purificando nuestros pensamientos, palabras y obras. Todos los días experimentamos la fragilidad humana, todos los días, a toda hora. Permanezcamos fieles a Dios, aún con estas limitaciones que cada día nos hacen ver que aún nos pertenecemos a Dios en completo, que aún hay cosas de este mundo que nos siguen todavía deteniendo. Lo que pertenece a este mundo es corrupto, y por eso seguimos a veces viviendo en este ambiente de corrupción. Y no es la corrupción de la que a veces se habla en el gobierno, que si se roban el dinero, que si se roban lo otro, sino más allá de eso, la corrupción de nuestra vida espiritual, de nuestra vida de fe, de nuestra vida de Dios. ¿Sí? Leía una reflexión que titula un
un cardenal le titula ¿cómo decía? Pero algo así va por lo de la corrupción del ministerio sacerdotal, ¿sí? ¿Y cómo puede corromperse el ministerio sacerdotal? Dice, cuando se nos olvida que es un don recibido para la iglesia. Cuando ya no tenemos la sensibilidad del Espíritu de Dios en nosotros, el ministerio se corrompe, ¿sí? El ministerio pierde todo su sentido. Cuando nos llenamos de tantas distracciones, el ministerio se corrompe. Se llaman las traiciones, ahorita me acuerdo. Se traiciona el ministerio. Y la reflexión la comienza el cardenal con esa palabra: uno de ustedes me va a entregar, ¿sí? Hablando del ministerio sacerdotal. Y entonces hace toda una reflexión de dónde se está entregando, dónde se está traicionando el ministerio. Y pues no solamente eso, sino toda la vida del cristiano, ¿dónde se está traicionando? Traicionamos la vida de hijos de Dios. Pidámosle al Señor que tenga misericordia de nosotros, que no permita que nos anclemos a quienes pertenecen a este mundo. Somos ciudadanos del reino de Dios. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: con el dinero tan lleno de injusticias, gánense amigos que cuando ustedes mueran los reciban en el cielo. El que es fiel en las cosas pequeñas, también es fiel en las grandes. Y el que es infiel en las cosas pequeñas, también es infiel en las grandes. Si ustedes no son fieles administradores del dinero tan lleno de injusticias, ¿quién les confiará los bienes verdaderos? Y si no han sido fieles en lo que no es de ustedes, ¿quién les confiará lo que sí es de ustedes? No hay criado que pueda servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o se apegará al primero y despreciará al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Al oír todas estas cosas, los fariseos, que son amantes del dinero, se burlaban de Jesús, pero él les dijo: ustedes pretenden pasar por justos delante de los hombres, pero Dios conoce sus corazones, y lo que es muy estimable para los hombres es detestable para Dios. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, estamos en estos días escuchando algunos pasajes de la Escritura en la que Jesús viene enseñándonos la fidelidad. ¿Ah? ¿Qué cosa es fidelidad? ¿Qué es ser fiel? ¿Qué significa ser fiel? Exclusivo para algo. En el matrimonio, por ejemplo, la fidelidad es exclusivo. La mujer es exclusiva para su esposo. El hombre es exclusivo para su esposa.
Lo demás es infidelidad. Y Jesús habla de la infidelidad tanto en el pensamiento como en las palabras, los sentimientos. ¿Sí? Pues dice Jesús, el que piense mal de una mujer ya cometió con ella adulterio en su corazón. Ya está la infidelidad ahí. Jesús habla de esta fidelidad en la administración de los bienes también. O sea, la fidelidad no es solamente una cuestión que se reduce a una pertenencia a una persona, sino en todo lo que nosotros tenemos, estamos llamados a vivir en la fidelidad. Los bienes materiales, Dios nos los ha dado para que sepamos administrarlos. No es para que cada quien haga lo que quiera con los bienes materiales, tiene que aprender a administrar. El que no es buen administrador en eso, tampoco es ser buen administrador en los bienes de Dios. ¿Sí? Podemos echar una mirada, ¿verdad? Que quien casi no se acerca a Dios, ¿sí?, lo único que puede tener es dinero. Lo único que puede tener. O sea, no tiene nada, ni siquiera los bienes materiales, porque no los sabe administrar. A disfrutar de todos mis bienes que tengo. Y el Señor le dijo: insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán todos tus bienes que has acumulado? No supo administrar. Se dedicó a tener y tener y tener. Un esposo no puede decir: es mi dinero que yo gano, yo trabajo, ¿sí?, y a ti nada más te doy tu gasto en casa y se acabó. No, no. Todo lo que el esposo gana le corresponde a la familia. Al esposo, a la esposa, a los hijos, todo le corresponde. Por eso cuando no hay buena administración o cuando hay infidelidad, imagínense por ejemplo un esposo que vive en la infidelidad, divide los bienes materiales entre uno y entre otro. No es lo que Dios quiere, no es lo que Dios desea. Por eso dice, el que es infiel en las cosas pequeñas, que son la administración de los bienes materiales, eso es pequeño, también va a ser infiel en las cosas grandes. Y lo que ustedes no pueden administrar, que no es de ustedes, ¿quién les va a confiar lo que sí es de ustedes? ¿Qué es lo que sí es de nosotros? Porque dice Jesús, lo que sí es de ustedes, ¿quién se los va a confiar? Nosotros somos por el bautismo hijos de Dios, ¿sí? Por lo tanto, lo que sí es nuestro es la herencia de Dios. ¿Cuál es la herencia? Donde vive el Padre, donde vive el Padre, ahí vivirán los hijos. El reino de los cielos, lo grande. Pero dice Jesús, si no son fieles en las cosas de poco valor, ¿quién les va a confiar lo que sí es de ustedes? ¿Sí? Si aquí en la tierra no somos fieles, dicen, en lo grande tampoco van a ser fieles. Por eso no se les da, no se les confía. Jesús termina diciendo ahí en esta enseñanza hoy: nadie puede servir a dos amos, porque odiará a uno y amará al otro, o despreciará al primero y amará al segundo. Nadie, en resumen, dice Jesús, nadie puede servir a Dios y al dinero. Ante esto que Jesús enseña, los fariseos, que son amantes del dinero, se rieron de Jesús. ¿Sí? Los que son amantes de las cosas de este mundo siempre se van a reír de lo que Dios nos está enseñando. Y reírse pues significa, pues a mí no me interesa lo que digan en la iglesia, yo hago mi vida, yo no nada le pido, yo, en fin, se ríen. Quizás no es la cuestión de la risa del cuerpo, ¿verdad?, sino la actitud con la que siempre tomaremos las cosas. Dice Jesús, ustedes fariseos
pretenden pasar por justos delante de los hombres, pero Dios, que conoce sus corazones, ¿sí?, sabe lo que ustedes tienen. Dios detesta lo que es estimado por los hombres. El pensar que tener mucha riqueza. Por ejemplo, hay quienes dicen, es que esos que se portan mal, pues les va muy bien, tienen dinero. ¿Para qué portarse bien? Es estimado por los hombres eso. Para Dios es detestable, dice la palabra de Dios. Detesta todo eso. Esa forma de pensar, esa forma de vivir. Y cuando Jesús nos habla de alcanzar aquello que nos ha prometido, que es la vida eterna, dice que solo el que permanece fiel se salvará. Solo el que permanece fiel a Dios. Cuando el Papa San Juan Pablo II vino a México, a eso nos invitaba. Cuando dijo, México siempre fiel a Dios, fiel a Dios, sea siempre fiel a Dios. Bien, lleno del Espíritu Santo, pudo dejar esa expresión que ha quedado grabada. Entonces San Juan Pablo no dijo, México siempre fiel a Dios, no, dijo, siempre fiel a Dios, seamos fieles a Dios. Esa fue la expresión. Y Dios nos invita entonces también a vivir en esta fidelidad. Porque el que no es fiel a lo poquito que tiene, tampoco es fiel en lo grande. Que el Señor nos conceda, queridos hermanos, perseverar en la fe, siempre, y permanecerle fieles a Dios. Nada de otras creencias, nada de cultos a la muerte, nada de visitas a los curanderos, hechiceros, brujos, chamanes, lecturas de cartas, nada de eso. Todo eso es infidelidad a Dios, todo eso es, porque se cree en otras cosas, cuando la fe es única y exclusiva de Dios. Él es el que nos da el don, el regalo de la fe. La fe no es lo que yo sienta, lo que yo piense que estoy haciendo. Sí, por eso nadie puede decir, es mi fe. ¿Cuánto te costó? ¿Dónde la conseguiste? ¿Qué hiciste para conseguirla? Cuando la fe es un don de Dios. ¿Sí? Jesús dice, nadie viene a mí si el Padre no lo llama. Nadie tiene la fe si no se la ha dado Dios. Es un don. Y por eso hemos de pedir constantemente a Dios, aumenta, Señor, mi fe. Aumenta mi fe. Que el Señor nos conceda también esta fe para permanecerle fieles hasta el final de nuestra vida. Que así sea.